Gracias por continuar con nosotros y señora, vamos a hablar directamente de nosotras, porque a través de los años nuestro cuerpo va sufriendo cambios físicos, emocionales y desequilibrios que sí podemos controlar de manera natural. Y la doctora Yasmín Choto Cruz nos habla de esos cambios y de cómo podemos prevenirlos. Muy buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Gracias. Doctora, ¿cómo prevenimos y nos mantenemos equilibradas a nuestros 30, nuestros 40 y nuestros 50? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, llevar una vida sana definitivamente, que hemos hablado siempre, cómo vamos a mantener un grado de balance hormonal. Y es importante decir que el balance hormonal cambia, ¿verdad? O sea, las hormonas fluctúan a lo largo de nuestra vida y es importante desde edades tempranas empezar a hacer un estatus hormonal de la mujer para saber exactamente dónde se encuentra. Entonces, cosas como el uso de anticonceptivos, cosas como historia de infertilidad, cosas como el síndrome premenstrual, esos síntomas que vienen antes de la menstruación, nos pueden ir avisando que una mujer en los 30, en los 40, ya va teniendo un grado de desbalance hormonal. Entonces llegamos a la edad de la menopausia y podemos venir arrastrando toda esta serie de síntomas, lo cual nos podría hacer que se intensifiquen los síntomas físicos, emocionales y mentales de la menopausia. Ahora, doctora, ¿a qué edad ocurre la menopausia? En promedio decimos que la menopausia es alrededor de los 52 años. Eso es un promedio, pero realmente eso es bastante variable y depende también de la historia familiar que hayamos tenido, depende de la edad a nuestra primera menstruación, depende de qué tipo de desbalances hormonales vengamos acarreando. También depende de si una mujer se hizo la salpingectomía, que es la cirugía para no tener hijos, que desafortunadamente puede adelantar la edad de la menopausia. Ahora, doctora, síntomas y signos de desorden hormonal, ¿y a qué edad podrían ir ocurriendo? Y se pueden presentar realmente a cualquier edad. O sea, vemos mujeres de 30 años, 40, 50 años con todos estos síntomas. Entonces pensemos, por ejemplo, calores y los famosos bochornos, ¿verdad? Los típicos calores que suceden del pecho hacia arriba, que a veces se acompañan de sudoración, a veces no. La mujer sufre mucho resequedad vaginal, sufre mucho una pérdida del deseo sexual, no tanto, o sea, no solamente en el deseo, sino también en un asunto de capacidad de llegar a orgasmos. Eso es importante. Hay aumento de peso con la menopausia, hay mucho cansancio. La mujer aqueja cansancio y aqueja también cambios en el estado de ánimo. Me siento más deprimida, me siento más triste, me siento más sensible, las cosas me afectan más, me siento irritable, me puedo sentir enojada. A nivel inclusive mental, me siento distraída, me siento incapaz de tomar decisiones, me siento olvidadiza, a dónde dejé las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando todo este conjunto de síntomas físicos, metabólicos, emocionales, cognitivos se unen, pues la paciente realmente siente un deterioro en su calidad de vida. Ahora, doctora, evitemos ese deterioro. Claro. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, primero que todo diagnostiquemos a tiempo qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver qué es el tipo de desbalance hormonal que la paciente esté llevando, ya sea antes o durante la menopausia y durante toda esa transición que llamamos perimenopausia. ¿Y ese diagnóstico cómo le llego al diagnóstico acertado, doctora? Pues por síntomas y por exámenes de laboratorio. Muy bien. Definitivamente. Ahora, doctora, usted nos trae varios productos acá. Sí. Entonces vamos analizando uno a uno y qué es lo que ataca cada uno de ellos. Bueno, hablemos primero de las hormonas bioidénticas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, las hormonas bioidénticas definitivamente son las hormonas que deberíamos de usar únicamente, ¿verdad? El único tipo de hormonas que deberíamos de usar para el reemplazo hormonal que se puede dar definitivamente, como les dije, a cualquier edad. ¿Son esas que tiene ahí, doctora? Sí, hay diferentes tipos de hormonas bioidénticas y lo importante de las hormonas bioidénticas es que son idénticas a las hormonas humanas, son exactamente iguales a las hormonas humanas. Para verlo, doctora, porque eso siempre nos da mucha curiosidad. Okay, esta es una de las formas de presentación, una de las que existe, prácticamente es mi favorita a la hora de hacer el reemplazo hormonal en la mujer, y esto se usa en forma de gel para que la paciente no tenga que tomar pastillas o no tenga que inyectarse o no tenga que ponerse un parche. Entonces son hormonas. Ahí está. Aquí estaría la cantidad por ejemplo, de estrógeno o de progesterona o de testosterona. En función de lo que necesite cada paciente. En función de lo que el paciente necesite. La belleza de este tipo de tratamiento es que hacemos tratamientos que son individualizados. Puede ser que usted necesite un tipo de tratamiento que yo no necesite.
Entonces se individualiza. ¿Y dónde se coloca, doctora? Hay dos opciones. Realmente que la mejor opción para inclusive hacerlo de la manera más idéntica al funcionamiento del cuerpo humano es aplicarlo a nivel genital. A nivel de mucosa genital, la mujer se hace una aplicación diaria. Esto es de muy fácil absorción y pasa a la circulación y rápidamente tenemos el efecto hormonal circulando por el cuerpo entero. Entonces, a nivel vaginal, doctora, se aplica directamente sobre los labios, Sí. en la vagina, para que lo absorba. Sobre los labios menores sí no Ajá. se aplica sobre la piel, sino que mejoramos y hacemos muy eficiente la absorción cuando se aplica de esa manera. Hay pacientes que sí prefieren la aplicación en piel, ¿verdad? Que se puede aplicar Como lo estamos haciendo como lo en estoy este haciendo en momento. este momento, pero yo siempre digo la mejor opción es realmente la genital para asegurar. Porque llega directamente. Sí, exactamente. Ahora, doctor, la aplicación es varias veces al día. Es una vez al día. Solo una. Es una vez al día, nos cubre por todo el día y como les digo, aquí estamos usando estradiol, ¿verdad? Que es estrógeno bioidéntico, podemos usar estriol, usamos testosterona, usamos progesterona, ¿verdad? Para dar una cobertura completa a las hormonas que están deficientes en la mujer según sea el caso. Ok, entonces una vez al día. Y ahora, cuando ya nos damos cuenta que tenemos algún descontrol hormonal, ¿verdad? Sí. Un desbalance. Esto ¿cuándo? es lo principal para una mujer ya en la menopausia, el reemplazo hormonal, siempre Esa sería y la cuando, solución. siempre y cuando no haya contraindicación. ¿Verdad? ¿Cuál sería esa Contraindicaciones, contraindicación, doctora? historia de cáncer de mama, historia de sangrados sin diagnóstico. Hay diferentes, digamos, situaciones en que podemos decir, ok, una mujer no es la principal o no es una buena candidata para esto, pero realmente eso casi nunca sucede. Entonces lo hacemos de una manera bastante segura, con seguimiento de mamogramas, ultrasonidos, para estar segura de que la mujer va a llevar un control bastante adecuado para la resolución de sus síntomas. Y aquí es importante decir que no es solo la resolución de los síntomas, sino los riesgos que estamos previniendo con un adecuado reemplazo hormonal. Estamos previniendo el deterioro cognitivo tipo demencias, tipo enfermedad de Alzheimer, estamos previniendo la aparición de la osteopenia o de la osteoporosis, que es importantísimo. Esto da muchísima protección a nivel de hueso. Estamos protegiendo eventos cardiovasculares, problemas de lípidos, infartos, derrames, que es todo lo contrario que se ha dicho con el uso de las hormonas sintéticas, pero que realmente está demostrado. O sea, no es solamente quitarme los calores y dormir bien, es proteger mi cuerpo ante las eventualidades cardiovasculares, las eventualidades de osteopenia y osteoporosis. Doctora, reforcemos el momento en que debería aplicar esto. Esto depende, o sea, depende del tipo de hormona que estemos usando. El estradiol es una hormona que nos va a ayudar con la energía. La mujer se siente más energizada y el cansancio es uno de los síntomas importantes que se presentan. A mí me gusta recomendar el estrógeno en la mañana. Y usualmente, si la paciente necesita testosterona para un asunto de deseo sexual, un asunto de mantenimiento de masa muscular, un asunto de efecto antidepresivo, esa chispa de la vida que le falta a la mujer, muchas veces es por deficiencia de testosterona. Entonces, se puede hacer una combinación de estrógenos y testosterona en un gel para la mañana. La progesterona, que siempre debe ser un acompañante, a diferencia de lo que dice la ginecología tradicional, lo usamos de noche porque es bastante calmante, la paciente logra dormir mucho mejor con la progesterona de noche, pero eso son como reglas generales. Como le digo, Pero lo uso cuando llega la menopausia, entonces, sí, doctora. y es importante, estos son de receta médica, ¿verdad? O sea, no es que simplemente puedo ir y regáleme el gel para usarlo, no, o sea, esto es de control médico, de un control, ¿verdad? Bastante responsable, que lo hacemos bien hecho, ¿verdad? Entonces no son cosas que están disponibles, con estudios que lo respalden, tratamientos muy individualizados que se van a adaptar a mejorar significativamente la calidad de vida de las pacientes. Doctora, usted lo mencionó, hay un temor generalizado con el tema de las hormonas, ¿verdad? Que no son bioidénticas, sino las tradicionales. Sí, tradicionalmente lo que se ha usado son las hormonas que llamamos sintéticas, que son hormonas que son derivadas de la orina de yeguas embarazadas, que tienen grandísimas cantidades de estrógenos, progesterona en su orina. Entonces se hacen extractos y estos extractos se ponen en forma de medicamentos, ya sea inyectables, ya sea medicado, en pastilla, ya sea en parche. Y claro,
hay una diferencia molecular, hay una diferencia entre nuestras hormonas y las hormonas animales. Al entrar al cuerpo humano, pues sentimos, esta es una diferencia que no me gusta y esto le abre el portillo a los efectos secundarios. Por eso se dice, bueno, primero, ojalá que no lo usara, y segundo, si lo va a usar, no se prolongue más de 5 años, porque se ha demostrado que después de esos 5 años es que empieza realmente el riesgo de las eventualidades tipo cáncer, tipo derrames cerebrales y este tipo de cosas. ¿En qué difiere? ¿De dónde se extraen las hormonas bioidénticas entonces? Las hormonas bioidénticas se extraen sus materias primas de plantas medicinales. Entonces, claro, las plantas medicinales que conocemos como fitoestrógenos o fitoprogesterona, estas son nuestras materias primas. Ahora, es importante porque hay mucha gente que recurre a estos fitoestrógenos para el tratamiento de la menopausia. Tengo calores, tengo bochornos, voy a la macrobiótica, me consigo una fórmula de plantas medicinales que llamamos fitoestrógenos. Pues resulta que esto no funciona, o sea, clínicamente es muy difícil ver que haya una mejoría, ¿verdad? No significa que no debo tomarlo, pero no puedo esperar de este tipo de molécula una resolución de mis síntomas. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no tiene la capacidad de convertir estos fitoestrógenos en estrógenos bioidénticos. No lo podemos hacer, o sea, gracias a Dios no podemos consumir y producir hormonas. Entonces, las farmacias, las compañías farmacológicas hacen eso por nosotros. De los fitoestrógenos hacen una conversión farmacológica y el resultado final son las hormonas bioidénticas, idénticas a las hormonas humanas, pero dejan de ser naturales en el sentido de que son un medicamento y por eso tenemos que hacerlo con el cuidado del caso. Ahora, doctora, si quisiera regenerar los huesos, ¿tengo que tomar algo además de estas hormonas? Claro. ¿Qué podríamos tomar? Es importantísimo el asunto de la masa muscular porque, como les dije, o sea, una mujer sin reemplazo hormonal después de la menopausia tiene un mucho mayor riesgo de osteopenia, inclusive de llegar a osteoporosis. Entonces, las hormonas son base, ¿verdad?, para estimular el crecimiento de hueso, pero usamos sustancias más allá que el calcio. O sea, el calcio es muy importante. Definitivamente la mujer tiene una necesidad aumentada de consumo de calcio. Y entonces dice, bueno, es que yo tomo leche y es que yo como queso y productos lácteos. Bueno, muchas veces no es suficiente por el tipo de calcio que no es tan absorbible. Necesario, pero no tan absorbible. Una fórmula de calcio que sea completa debe tener un calcio que sea muy fácil de absorber, muy fácil de llevar al hueso y muy fácil de que se una al hueso. ¿Verdad? No es solo tomárselo, hay que absorberlo, hay que transportarlo y hay que depositarlo en hueso. Y para que ese sea un proceso eficiente, necesitamos cosas que le ayuden al calcio. Por ejemplo, necesitamos magnesio, que hemos hablado mucho del magnesio, necesitamos vitamina C, necesitamos vitamina K, necesitamos vitamina D y necesitamos otros microminerales, ¿verdad? Entonces el hecho de solo tomarse una pastilla de calcio la mayoría de las veces no es suficiente. Entonces yo les recomiendo siempre fórmulas completas que nos vayan a estimular el crecimiento y el mantenimiento de la densidad ósea. Excelente. Doctora Chotocruz, muchísimas gracias. Con todo gusto. Como siempre es un gusto tenerla en casa y más que nos oriente en este tema que sufren tantas mujeres y queremos verlas así al 100%. Gracias. Muy amable, doctora. Con todo gusto. Bueno, son las 8:05.